El juicio del Hijo, que todos los que están en las tumbas escuchan la voz del Hijo y se levantan. El Padre responsabiliza a las personas. Juan 5, verso 21 al 32. Juan, verso 39, 40, 44 y 54. Juan capítulo 5, verso 21 al 32. Juan 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Nota: ese video tiene un enlace directo con el video anterior, por lo que debes ver el video anterior primero. Queremos responder estas preguntas. ¿Es el juicio de Cristo a las personas con su propia habilidad en Él, su voluntad y de sí mismo? ¿Cuál es el significado del juicio de que Cristo juzgará a las personas en el día del juicio? ¿Es Cristo el único que tiene el derecho de juzgar a las personas en el día del juicio, o hay algo más? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Es el juicio de Cristo a las personas con su propia capacidad y voluntad? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En estos textos aclaran quién dice que no puede hacer nada por sí mismo, sino que la capacidad de hacer viene de Dios Padre, por lo que el juicio de Cristo no es por sus propias cualidades o habilidades, sino que las adquirió de Dios, y Cristo dejó en claro que su misión
y función por la que Dios lo envió no es la condenación del mundo, sino su salvación llamándolo a la verdad. Juan 5, verso 21 y 32. Como en Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que deja más claro es que la característica del juicio no es subjetiva en Cristo y su función principal no es lo que también dijo en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Segundo, ¿cuál es el significado del juicio por el cual Cristo juzgará? El lector de los evangelios que está en las manos de los cristianos no encontrará que el juicio intencionado por el peso de las obras, el ajuste de cuentas o el juicio entre las personas que van al reino, el cielo, y los que van al infierno, sino que todo lo que la palabra de su juicio significa es el testimonio de Cristo sobre los que lo siguieron o lo rechazaron y negaron su mensaje ante Dios un día. Juicio, lo que significa que su juicio por ellos no es su cuenta, sino su testimonio sobre ellos. Mateo 10, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dirige alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, el juicio de Cristo a las personas es la confesión de Cristo ante Dios el Padre y los ángeles del cielo y su testimonio para aquellos que creen, confiesan o no crean y niegan. Mencionan los evangelios que el juicio es un atributo especial y una habilidad de Cristo solamente y no de otros humanos. Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el día de juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 19:28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Primera de Corintios capítulo 6, verso 3. ¿Y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? De lo anterior se desprende claramente que el juicio o testimonio de que Cristo tendrá sobre las personas en el día del juicio no es una característica especial de Él, sino que de los creyentes de cada generación pueden juzgar a su generación y dar testimonio de ello en términos de fe y ratificación por parte de los mensajeros o incredulidad. 4. ¿Conoce el Hijo el tiempo del juicio? Marcos 13:32. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Hijo mismo no reconoce el tiempo del juicio. Juan 5, verso 21 a 32 dice: La respuesta a la autoridad de Jesús y que Él es el Salvador. La respuesta está en el video 14 y video anterior. Los textos también hablan de la resurrección de los muertos. Enlazaremos la respuesta con otros 4 textos. Juan 5, 21 al 32 y Juan 6, verso 39, 40, 44 y 54. Primero, hay 3 tipos de muerte en la Biblia. 1. La muerte de la fe. Mateo 8, verso 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Segundo, la muerte de la carne. Deuteronomio 34, verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Muerte eterna, entrando en el fuego. 3. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No muere un creyente, pero lo que quiere decir es que no entrará al fuego. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Primero, habla de ese momento y no del día de la resurrección. En segundo lugar, lo que se quiere decir no es fe. La persona muerta, no creyente, si sigue a Jesús se vuelve vivo, creyente. Esta fue también la interpretación de Pablo. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Su voz se refiere al Dios o a Jesús? En estos textos siempre hablamos de Dios y Jesús siempre está unido a Él. Juan capítulo 5, verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hablar del 21 al 27 del Padre y se le adjunta Jesús. En el 27 el Padre es el sujeto, Jesús es el objeto. Entonces, el pronombre del Padre y la evidencia es: Jesús quitó las palabras de sí mismo. Si el sonido es intencionado por el Hijo, habría dicho mi voz o la voz del Hijo. Los siguientes 3 textos son maravillosos porque prueban la entrega de Jesús a Dios y prueban la humanidad de Jesús, quien no posee nada y no tiene más poder que el que Dios le ha dado. Juan 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan capítulo 6, verso 39, 40, 44 y 54. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pidiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, también tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Según los versos, Jesús solo resucitará a los creyentes. Entonces, ¿quién resucitará a los no creyentes? Segunda de Corintios capítulo 1, verso 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, pero el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Segunda de Corintios 4, verso 14. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera en Corintios capítulo 6, verso 14. Y Dios, quien levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios resucita a todos, ya sea de la muerte física o espiritual, muerte de fe. Envió a su profeta Jesús para establecer a los muertos de la fe, transmitiéndoles las enseñanzas de Dios. Juan capítulo 8, verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Segundo, el contexto se refiere a que el que crea obtendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día del juicio, para que lo resucite de la muerte eterna. Juan 12, verso 48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios resucita a todas las personas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que Jesús haga esto? Él es el testigo. El último punto es que Jesús mismo no tiene la capacidad de levantarse con su propio poder. En los siguientes textos confirmamos que Dios resucitó a Jesús. Hechos capítulo 2 verso 24 y 32, capítulo 3 verso 15 y 26, capítulo 5 verso 30, capítulo 13 verso 30, capítulo 4 verso 10, capítulo 10 verso 40, capítulo 13 verso 7, Primera de Corintios capítulo 6 verso 14, capítulo 15 verso 15, Efesios 1:20, Colosenses 2:12, Romanos 2:12, capítulo 10 verso 9, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos estos textos confirman que Dios es quien resucitó a Jesús de entre los muertos, no el que se levantó a sí mismo. Entonces, ¿cómo pudo Jesús, incapaz de resucitar a sí mismo, resucitar a otros de entre los muertos? ¿Esto es lógico? Hay un texto usado por algunos que dicen que Jesús se levantó. Juan capítulo 2 verso 19 al 21. Respondiendo Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En primer lugar, este texto es engañoso. ¿Jesús engaña? Por supuesto que no. ¿Por qué no corrigió lo que entendieron? Si Jesús tiene la habilidad, ¿por qué permaneció muerto por 3 días? ¿Estaba recargando? Por eso el autor de este texto está pisoteado, porque contradice decenas de textos que dicen que Dios resucitó a Jesús, como mencionamos en la imagen anterior. Respuesta finalizada. Si quieres más detalles en la respuesta, lee la descripción y el primer comentario.